con estas, ay, viendo estas imágenes. ¿Alguien se acuerda de qué era de lo que estábamos hablando el día de ayer? Díganme que se acuerdan. ¿Nadie se acuerda de qué veíamos? ¡Qué barbaridad! Fotosensibilización. Gracias, Carla. Exactamente. Estábamos hablando de la fotosensibilización. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos platicado un poco de qué era justamente lo que pasaba en los casos de fotosensibilización hepatógena? Que sobre todo en el caso de rumiantes es uno de las causas más frecuentes, la fotosensibilización hepatógena. En el caso de rumiantes, esta fotosensibilización se asocia principalmente al consumo de plantas tóxicas. En el caso de carnívoros, la fotosensibilización cuando se llega a presentar se asocia más a otro tipo de alteraciones también hepatógenas, pero principalmente asociado ya a problemas de insuficiencia hepática crónica. ¿Ok? Entonces habíamos platicado un poco de qué era lo que pasaba. Básicamente lo que tenemos es una lesión hepática que va a ocasionar justamente que no se excrete de manera normal esta filoeritrina en la bilis y entonces queda circulando y estos compuestos, la filoeritrina, es la sustancia que es fotosensible, de manera que cuando pasa la filoeritrina en los vasos sanguíneos y esta queda expuesta a la luz solar y por eso tiene que ser en las zonas que están desprovistas de pelo o de lana en el caso de los borreguitos y en donde alcanza a pegar la luz solar y llega a pasar hasta el vaso sanguíneo, ahí es en donde ocasiona justamente la reacción y como la filoeritrina va dentro de los vasos sanguíneos, entonces la lesión la vamos a tener principalmente a nivel de estos vasos sanguíneos y lo que vamos a ver son estas lesiones, ¿no? En donde lo que tenemos es en un principio áreas de mucha inflamación, hay mucho edema, hay mucho eritema y posteriormente como lo que se está lesionando es el vaso sanguíneo, entonces empieza a haber necrosis y aquí lo están observando en la cabeza del borreguito, vean cómo se observa la superficie de lo que es el párpado, ¿no? Toda la región periocular, tanto superior como inferior, en toda esta zona y vean cómo se observa ya este color violáceo negruzco de la piel que es característico de un proceso de necrosis. Y lo que observábamos, aquí ya no se ve tan clara la imagen, pero alcanzan a observar cómo se le está literalmente cayendo en pedazos la piel a la vaca justamente porque se está necrosando. Y aquí más que, bueno, a nivel de la glándula mamaria, no tenemos tanto pelo y en la parte del abdomen, ¿no? Sobre todo toda la parte del abdomen ventral, justo lo que tienen es el pelo mucho más delgadito y el pelaje blanco permite que pase más fácilmente los rayos solares. Entonces, literalmente se necrosa la piel, ¿no? Vean, se cae en pedazos, pero algo más de que se caigan pedazos es, vean la parte interna de la piel. Perdón porque no se ve lindo, el problema de esta máquina es que tiene muy buena definición, entonces alcanzamos a ver bien definidos todos los píxeles, pero alcanzan a apreciar que ya no se observa. Si alguna vez han visto una lesión de piel, un colgajo de piel en una cirugía, ¿no? Se alcanza a apreciar justamente este color de carne vivo, ¿no? Este color rojizo o rosa intenso que se observa en la piel cuando el tejido está fresco. Y aquí lo que están observando es este color negro violáceo porque la piel ya está necrosada, entonces literalmente se les caen la piel a pedazos, ¿no? Evidentemente esto, como podrán imaginar, es extremadamente doloroso, ¿no? Y se pueden imaginar en este bovino que es de productor de leche, ¿no? El dolor que esto le ocasiona y con la simple posición del cuerpo nos damos cuenta que realmente es un individuo que tiene muchísimo dolor,
¿no? O sea, vean la postura, vean, no puede bajar más la cabeza porque literalmente ya la tendría en el piso, ¿no? Alcanzan a ver, a pesar de lo pixeleado de la imagen, alcanzan a ver la expresión de la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues sí alcanzamos a ver que tiene mucho dolor y evidentemente el hecho de que tengan estas áreas abiertas al exterior, ¿no? Denme 2 segunditos. Listo. El hecho de que tengan estas áreas al exterior sin piel que está recubriendo, por supuesto que además de la lesión en los vasos sanguíneos es muy fácil que tengan infecciones secundarias. Entonces esto suele en muchas ocasiones agravar más la situación y pues bueno, ahí justamente lo que sucede. ¿Ok? Hasta aquí eso es lo que vamos a platicar de fotosensibilización, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios de algo de lo que hemos visto de piel, de trastornos congénitos, de terminología, sino para empezar con trastornos endocrinos. Su silencio. Mande. Dime, Rebeca. No, todo bien, doctora. Perfecto, sale y vale. Entonces, el silencio indica que podemos seguir. Y se acuerdan al principio justamente que lo que les decía es que normalmente cuando vemos la piel de un individuo nos damos una idea no solamente de lo que le está pasando o de la lesión en la piel, sino que es un referente de cómo está funcionando de manera general el organismo. Y hablando de pequeñas especies, principalmente de perros, la dermatopatía endocrina más frecuente en los perros es el hipotiroidismo, a diferencia de lo que sucede en los gatos, en donde es el hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos primero en el hipotiroidismo y normalmente esta lesión en tiroides, lo más frecuente es que se asocie a un proceso de inflamación de la glándula y esta inflamación se ha asociado ya sea a un proceso congénito, ¿no? A una tiroiditis linfoplasmocítica que sea idiopática, o bien a hay algunos autores, eso más en humanos que en pequeñas especies, que sugieren que reacciones inflamatorias sistémicas pueden producir este tipo de lesiones. Muchas veces alteraciones, por ejemplo, en humanos se ha asociado al uso de ciertas vacunas que pueden llegar a ocasionar este tipo de alteraciones, sobre todo en mujeres, por algún motivo más frecuente en mujeres que en hombres, este tipo de lesión en el caso de humanos. En el caso de pequeñas especies, a lo mejor sí hay una relación, quizá no tan marcada, pero sí más frecuente en el caso de... Déjenme... Noelia, no puedo apagar tu micrófono. Listo. Listo, gracias. Es que puedo apagar tu cámara, pero no tu micrófono. Listísimo, gracias. Entonces, perdón, en rumiantes no es un proceso tan frecuente, sin embargo sí se llega a observar y aquí es principalmente por deficiencia de yodo y por eso supongo habrán visto en muchos lugares que les ponen como piedras de sal a los rumiantes y ahí es justamente donde estamos intentando evitar que tengan este tipo de deficiencias, sobre todo de
tanto de minerales como de micronutrientes. ¿Ok? ¿Cuáles son las alteraciones que nosotros podemos observar en piel de un individuo con hipotiroidismo? Bueno, lo primero que se va a observar va a ser el pelo, hay cambio en el pelo. Y recuerden, primero es más fácil para mí, yo creo, si ustedes se acuerdan, cuál es la función de la glándula tiroides. Yo sé que saben que es una glándula endocrina que produce unas hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas y qué función tienen? ¿Se acuerdan algo de esto? Por cierto, 1 de diciembre, feliz inicio de mes, el último del año. Perfecto, Alejandra. Entonces, T3 y T4. ¿Y cuáles son las funciones de estas hormonas tiroideas? ¿Alguien se acuerda? Para que, de manera general, no es necesario que sepan, pero sí por lo menos que tengan una idea, porque si ubicamos cuál es como la manera más general en la que funcionan las hormonas tiroideas, entonces muchos de los signos clínicos ya nos hacen sentido y lógica, y ya no se lo tienen que aprender de memoria, sino que funcionan por relaciones. Y para mí por lo menos es más fácil entender así los procesos, pero a lo mejor nada más yo porque soy un poco rara, ¿no? Pero ¿alguien se acuerda para qué sirven las funciones? Exactamente, algo del metabolismo. Son hormonas encargadas de regular el metabolismo celular, nada más. ¿En dónde? En todos lados, en todo el organismo, ayudan justamente en la regulación del metabolismo celular. De manera que si tenemos una deficiencia en la producción o en la excreción de estas hormonas, a nivel general lo que va a pasar es que empieza a disminuir el metabolismo de manera general. Entonces, si disminuye el metabolismo, piensen a nivel del folículo piloso, ¿no? Lo que empieza a pasar es, primero, no se queratiniza de manera normal porque estas células, estos queratinocitos del folículo piloso dejan de tener la producción de queratina adecuada, entonces el pelo se empieza a volver más delgadito. Las glándulas sebáceas que tienen que estar lubricando a este folículo piloso dejan de producir suficiente cantidad de moco en un principio, entonces empiezan a tener el pelo seco. Sin embargo, cuando se acuerdan que habíamos mencionado qué pasaba cuando se empezaban a obstruir estos folículos pilosos, ¿no? Empieza a haber obstrucción justamente de ellos, entonces es frecuente que tengamos problemas de... ok, perdón, acá estoy viendo todo lo demás. Empezamos a tener problemas de queratosis folicular, se empiezan a quedar atoraditos los folículos con este sebo que se está produciendo, entonces es muy frecuente también que tengamos alteraciones a nivel de folículos. Entonces también en individuos con hipotiroidismo son frecuentes las lesiones quísticas de los folículos. Entonces empezamos con el pelo seco, el pelo más delgadito, posteriormente el pelo se empieza a caer, ¿no? Empezamos con áreas de alopecia y posteriormente recuerden que como mecanismo de protección de la piel, si se está perdiendo el pelo, entonces empieza a haber un proceso de hiperqueratinización, pero no es muy eficiente esta hiperqueratinización, entonces empieza a dar hiperpigmentación. Entonces empezamos a notar estos cambios en la piel en donde se observa más seca, el pelo más delgadito, más ralo, ¿no? Hirsuto en muchas ocasiones, posteriormente se va perdiendo por completo este pelo. Son frecuentes que se presenten casos de seborrea, ¿no? Y es muy frecuente también que empecemos a tener procesos inflamatorios justamente, ¿no? Una lesión muy frecuente es la alopecia en cola y entonces a esta lesión le llaman que tienen como cola de ratón, ¿no? Entonces independientemente de la raza es uno de los lugares en donde se va perdiendo el pelo más
más rápido que en otros, ¿no? Entonces, en la base de la cola se empieza a perder este pelo y por eso se va quedando la cola como peloncita, y también lo que empieza a ver es mucho edema por el proceso inflamatorio, y lo que tienen es edema tanto en la dermis, ¿no? Esto va haciendo que se disgreguen más las fibras de colágeno que tenemos en la dermis y también en el panículo adiposo. Entonces empiezan a ver la piel más engrosada, además de color rojo, porque es frecuente que haya alteraciones inflamatorias, también a nivel inmunológico. Hay un efecto cuando tenemos hipotiroidismo y normalmente el sistema inmune empieza a no funcionar, digamos, de manera adecuada, ¿no? Y entonces este edema generalizado en la piel se conoce como un mixedema. Normalmente lo que observamos es la piel engrosada, así tipo Sharpei, ¿no? La piel engrosada como que se empieza a doblar, es justamente por el edema. Y normalmente en los sitios de fricción de la piel empieza a haber ya un proceso de una dermatitis más frecuente. Ok, entonces, promueven el metabolismo, decía Jimena, espérenme. Jimena, algo del metabolismo. Aime decía, promueven el metabolismo, exactamente. Algo con los iones, bueno, Alejandra, como justamente ayudan en el metabolismo, tienen mucho que ver con el equilibrio electrolítico, pero no que yo me acuerde que hagan algo en particular con los iones, ¿no? Efecto tanto catabólico como metabólico, Grisel, en realidad participan a nivel de metabolismo general. Entonces ahí es como parejo. Jimena, sí, normalmente están involucradas con el crecimiento, ¿no? Igual que la somatostatina. También las hormonas tiroideas parece que tienen una relación a nivel de los huesos en la metáfisis, ¿no? En donde tenemos estos el cartílago, que es lo que permite que el hueso pueda seguir teniendo crecimiento, ¿no? Es muy frecuente en donde se puede llegar a observar también alteraciones, y esto va a depender de la edad en la que los individuos presentan alteraciones, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Bueno, primero la imagen histológica. Lo que están observando en la imagen de la izquierda es una sección histológica de tiroides que se observa normal, ¿no? Se acordarán, espero, algo de histología, en donde aquí están los folículos tiroideos. Se acuerdan que están con estas células que son cúbicas simples, y una característica es que normalmente lo que más veíamos eran estos folículos llenos de coloide, ¿no? Entonces, en realidad estamos observando una imagen de un gran aumento, pero alcanzamos a ver que la mayoría de estas estructuras foliculares, perdón, lo que tienen es gran cantidad de coloide en su interior, ¿no? Este material eosinofílico, acuérdense que nos indica justamente que hay proteína. Entonces, esto de aquí, lo que se está produciendo es el coloide, ¿no? Aquí justamente están inmersas las hormonas, y esto, si se acuerdan, bueno, sale vía endógena, vía sanguínea, y se distribuye en todo el organismo, ¿ok? Lo que están observando en la imagen de la derecha es también una imagen histológica de una tiroides, solamente que ya no alcanzamos a observar, ¿no?, la histología, la estructura o la arquitectura normal que estábamos esperando acá, ¿no? Alcanzo todavía a distinguir en dónde está el estroma de la tiroides, alcanzo a ver este estroma fibrovascular, pero ya no alcanzo a distinguir. Si se fijan, aquí aparentemente tengo algunas células epiteliales de estos folículos tiroideos. Sin embargo, tengo dos aquí, y todo lo demás, si se fijan, son células inflamatorias mononucleares. Estas chiquitas que no tienen citoplasma corresponden a linfocitos, y estas
Esta, por ejemplo, no es muy característica, es una célula plasmática y por eso decimos que la linfocitis, o perdón, la tiroiditis linfoplasmocítica son las alteraciones que observamos con mayor frecuencia, ¿sale? Entonces aquí estamos observando nuevamente otra célula plasmática, ¿no? Vean cómo está el citoplasma desplazado, muy eosinofílico, muy intenso, ¿no? Y está ligeramente desplazado a la periferia y en toda esta imagen que es casi de hecho, esta está ligeramente más arriba, a lo mejor es el mismo aumento, pero observamos solamente un folículo tiroideo y el resto del parénquima ha sido sustituido o reemplazado por este infiltrado inflamatorio. ¿Ok? Entonces, esto es justamente una tiroiditis linfoplasmocítica. Y las lesiones que se pueden observar, pues es justamente este mixedema, ¿no? Vean cómo se ve engrosada la piel, empezamos a tener el pelo más adelgazado, más corto, ¿no? Vean justamente en estas áreas, alrededor de la nariz, alrededor de los belfos, ¿no? Las áreas eritematosas, además de que este individuo ya trae un proceso infeccioso a nivel de conjuntiva y eso también es muy frecuente que se presente cuando tenemos problemas de piel, ¿no? En las uniones mucocutáneas que haya procesos inflamatorios o infecciosos. ¿Ok? Lo que estamos observando en la imagen de la derecha es de este mismo individuo y vean lo que les decía justamente de la cola de ratón, ¿no? La alopecia que se presenta es justamente a nivel de la cola, si se fijan tiene pelo en la parte de abajo, ¿no? Entonces parecería como la colita de un ratón o de un león, ¿no? Todo pelón y hasta abajo su borlita de pelo. Pero de todas maneras, vean los miembros, la parte interna, que es normalmente la zona en donde rosa, ¿no? Empiezan a tener el pelo más ralo, alcanzo a ver la piel de aquí y esta piel se ve eritematosa. En lo que es la base de la cola también alcanzo a observar estas áreas en donde se está perdiendo el pelo y aquí justo en donde se pierde el pelo alcanzo a observar que hay áreas de hiperpigmentación, ¿no? Entonces a nivel, a ver ahora con esta misma lógica, díganme si ustedes hicieran un estudio en este individuo y hicieran, por ejemplo, una auscultación de cavidad torácica, ¿qué esperarían encontrar en este caso? Considerando que uno de sus diagnósticos diferenciales es el hipotiroidismo. Doctora, si hiciéramos una, ¿qué, perdón? Es como que se trabó ahí cuando... Perdón, auscultación de cavidad torácica. Exactamente, Marta. Lo que opcionaríamos sería bradicardia. No taquicardia, Alejandra, porque lo que sucede aquí es que el efecto a nivel de los cardiomiocitos de esta deficiencia de hormonas tiroideas empieza a ocasionar que se vaya bajando la frecuencia cardíaca. Muchas veces y sobre todo yo en casos de procesos más crónicos en estos individuos con hipotiroidismo, lo que empieza a ver a nivel histológico es que empiezan a tener deposición de tejido graso, de tejido adiposo entre las fibras miocárdicas. Cuando esto ya empieza a pasar, entonces ya puede ser que se presenten las arritmias que estaba diciendo Grisel, ¿no? Pero antes de esto van a tener bradicardia. No, apenas estamos en el hipotiroidismo, no en el hiper, ¿sale? Entonces, ¿cómo compensan esta bradicardia, no? Si la circulación está más lenta de lo normal porque el esfuerzo cardíaco muchas veces es mayor, entonces justamente lo compensan con la respiración y las respiraciones, al contrario, Berenice, no necesariamente son respiraciones poco profundas y muy rápidas, normalmente son respiraciones más profundas y alargadas porque el esfuerzo
en un inicio es mayor. Bueno, depende además, ¿no? Si a este individuo además lo someten a estrés o a esfuerzo, ¿no? Que lo intentan hacer que corra, no va a aguantar mucho. Ahí sí van a tener respiraciones poco profundas, muy rápidas, van a tener taquicardias muy intensas y posiblemente puedan incluso que se llegue a dar un síncope, ¿no? O sea, pierden el conocimiento porque no aguantan un esfuerzo tan severo, ¿no? Entonces aquí depende mucho cuáles son los factores, además medioambientales estresantes que estén participando en todo lo que le está pasando a estos individuos. ¿Sale? Entonces aguántenme. Ok. Sale, vale. Entonces, ay, Ramírez, ya lo dejé todo chueco, pero bueno, ya lo entendimos. Yo entenderé mi letra. Ok, entonces, hasta aquí, más o menos esto es lo que pasa en un individuo con hipotiroidismo, ¿no? Las alteraciones por deficiencia de una hormona en realidad son sistémicas, ¿no? Y hay muchas veces que en el cambio del comportamiento los tutores lo van dejando de lado porque solamente dicen, es que como ya es más grande, ¿no? Ya se volvió como flojito, hasta que empiezan a ver estas alteraciones a nivel de la piel, en donde dicen pues como que se está quedando pelón y entonces ya les llama la atención. Hasta ese momento a veces lo llevan a consulta con el veterinario, pero ya para que hayan llegado a este tipo de lesiones tan severas, ¿no? Tan crónicas, es porque ya tuvo otras alteraciones metabólicas también, ¿no? Entonces aquí, bueno, justamente el tratamiento podría ser relativamente sencillo, porque se empiezan a suplementar de manera externa las hormonas. Dime, Alejandra. En cuanto a la temperatura, podríamos encontrar una hipotermia, bueno, no hipotermia, pero sí una disminución. Sí hay hipotermia, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Tienen hipotermia y esta hipotermia es generalizada. Entonces, normalmente si le tocan la piel a individuos con hipotiroidismo, bueno, es muy frecuente también que por esta disminución en el metabolismo, ¿no? Es un individuo que come lo mismo que comía antes, pero empieza a tener mayor deposición de tejido adiposo. Entonces, literalmente dicen como que está engordando, ¿no? Y a veces no hacen caso a que pues está engordando, pues no sé, a lo mejor el alimento, está comiendo de más y a veces no necesariamente hacen mucho caso a que sin modificación en la alimentación, empiecen a tener este tipo de alteraciones metabólicas, ¿no? En donde justamente lo que se presenta es que empieza a haber una mayor deposición de grasa de manera general, ¿no? Entonces, bueno, pues en pequeñas especies normalmente la deposición es a nivel tanto de subcutáneo como alrededor de vísceras abdominales, ¿no? Y la temperatura corporal también baja. Tienen bradicardia, disminuye la temperatura corporal, entonces si ustedes tocan a un paciente hipotiroideo, normalmente son de temperaturas corporales más bajas, ¿no? Entonces ahora, digo, con eso de que a todos lados donde vamos nos toman la temperatura, ¿no? Quédense un ratito si no tienen otra cosa mejor que hacer, ¿no? Nada más saber las variaciones que presentan las personas y de repente uno lo ve, ¿no? ¿Cuál debería de ser la temperatura normal? Y de repente te encuentras con que pasan por ahí personas con temperaturas que dices, no es cierto, o sea, no podría tener 35 de temperatura. Bueno, me ha tocado incluso que marca 33 de temperatura y los demás, sí, pase, pase. Yo digo, ¿sabrán estos que eso evidentemente sería ya una hipotermia y que posiblemente su aparatito no funcione? Pero sí, individuos que tienen problemas a nivel metabólico normalmente suelen cursar con hipotermias, ¿no? Entonces, esto pues como de manera general, sobre todo, ¿no? Les digo que es más frecuente en mujeres y que se presenten pies fríos porque es la zona que está más alejada
del corazón, ¿no? Entonces el hecho de tener pies fríos pues puede ser indicativo de baja en el metabolismo. Entonces, bueno, unos buenos calcetines pueden ayudar a compensar esto siempre y cuando en realidad no esté pasando algo más, ¿ok? Lo que observarían, esto corresponde a una cabrita, ¿no? Y lo que están observando aquí es justamente lo que sucede en los casos de deficiencia de yodo, ¿no? El bocio, lo que están observando es como no hay una suficiente cantidad de yodo para que se puedan producir las hormonas tiroideas, entonces las glándulas tiroides empiezan a aumentar de tamaño para intentar producir más. El problema no es en sí la glándula en estos casos, sino que no tienen yodo para que se pueda producir el coloide. Entonces lo que observamos en los casos de individuos en donde hay deficiencias crónicas de yodo, es esto, ¿no? Lo que conocemos normalmente como el bocio, que es lo que tenemos es un incremento de tamaño de las glándulas tiroides, sin embargo su funcionalidad es mínima. Entonces son individuos que a pesar de que tienen una hiperplasia de la glándula, a nivel funcional son hipotiroideos. ¿Ok? Y esto es muy frecuente que suceda. Evidentemente, si se fijan, este es un individuo recién nacido, entonces el problema es de la madre. La madre tuvo una deficiencia de yodo durante la gestación. Ella ya es un individuo adulto que de alguna manera lo compensa, pero la cantidad de yodo que ella tiene en su circulación no es suficiente para mantenerse a ella y para mantener a la cría, ¿no? Entonces son las crías las que nacen justamente con este tipo de alteraciones y está la baja del metabolismo de estos individuos que muchas veces son incompatibles con la vida y puede ser que nazcan muertos o que mueran al poco tiempo después del nacimiento. ¿Ok? La verdad es que no sé si en casos de individuos con hipotiroidismo hay alteraciones en el desarrollo de estos individuos, pero pues no sería cuestión de buscar. Normalmente, bueno, ahí depende la especie, ¿no? Si hay deficiencias graves de microelementos, normalmente no se puede mantener la gestación. Estoy pensando en cabras, ¿no? La cabra, por eso dicen que la cabra no es una buena madre, porque primero cubre sus requisitos, ¿no? sus requerimientos nutricionales y después nutre a la cría, a diferencia, por ejemplo, de lo que hacen otras especies con los mismos bovinos o incluso primates, ¿no? En donde la madre puede quedarse sin nutrientes, puede quedarse sin calcio, pero pasa el calcio para que el producto se pueda desarrollar de manera correcta. Dime, Jimena. Incluso las cabras son las que, si ven necesario, abortan porque piensan o sienten que, o bueno, según el organismo, tengo entendido que el feto les puede estar quitando, entonces si sienten que están dando de más y que no están cubriendo lo suyo, deciden abortar por sí solas. Tengo entendido, creo. Pues tanto como que decidan, no es como algo a nivel, a nivel consciente, es a nivel endocrino, es a nivel interno, ¿no? No hay como, sí, decido abortar y entonces voy y consumo plantas que tengan una gran cantidad de estrógenos para aborto, ¿no? O sea, esta cuestión de decisión depende mucho de quién lo ve. En el caso de las cabras es una cuestión metabólica interna. Entonces es muy fácil. Primero tengo que mantener la homeostasis interna para después poder nutrir al producto, ¿no? Y hay muchas especies en donde esto no sucede. Les decía el efecto, por ejemplo, en las vacas.
¿no? O no sé si nunca escucharon, a lo mejor no, porque ya sé que ustedes no son tanto de, pero en mi época no es cierto, yo, ¿no? O sea, mi abuelita era mucho de dichos y refranes, entonces era un dicho muy frecuente, ¿no? Cuando alguna tía, prima o alguien se embarazaba, nos decían un hijo, un diente, y yo así como, ¿what? ¿No? Entonces era cuando se daba este proceso de gestación en una persona, normalmente el proceso de descalcificación era tal que era un hecho, ¿no? Sobre todo en poblaciones rurales, que se perdían las piezas dentarias por el proceso de descalcificación. Entonces era así como ya estaba destinado, ¿no? O sea, ya lo tenían previsto que cada vez que una mujer quedaba gestante iba a perder piezas dentarias, ¿no? Entonces, porque eso es como algo que hacen los primates, ¿no? Y les digo, en los bovinos pasa lo mismo, por eso es muchas veces que se puede dar la hipocalcemia o la hipomagnesemia después del parto, ¿no? Justamente porque pasan todo el calcio, lo que sea, y el problema es que se desregula a las hembras. Entonces, tanto como de que sea consciente, no necesariamente, ¿no? Es una cuestión metabólica, ¿no? Ahí hay muchas diferencias a nivel de metabolismo. Por ejemplo, los osos, ¿no? Son los únicos individuos que tienen este fenómeno de diapausa, ¿no? Son animales solitarios y entonces se da la cópula, pero normalmente la cópula se da antes del periodo de invierno, o depende, ¿no? Pero normalmente en las zonas norte, en las zonas frías, la cópula se da antes del periodo de invierno y esta especie lo que puede hacer es mantiene al embrión, o sea, ya al petit, bueno, sí, ya es un embrión, puede ser que esté en embrión o como mórula y se queda en diapausa, se queda detenida la gestación hasta la primavera, cuando ya hay más recursos. Entonces, tiene mayor recursos, empieza a aumentar el metabolismo, empieza a aumentar la ingesta y entonces continúa la gestación, ¿no? Entonces, estas son cosas que de repente las pensamos y decimos, o sea, ¿what? ¿No? ¿Cómo dicen que dice que pasó? Pero sí, o sea, son alteraciones metabólicas que van encontrando las especies y el término de mala madre o buena madre, pues en realidad se lo damos nosotros desde donde pensamos que lo deberían de hacer. Los canguros hacen lo mismo. Los canguros son aún más simpáticos, Rebeca, justamente porque pueden tener diferentes, no gestación, pero sí diferentes partes de su ciclo reproductivo, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Lo que les decía es, sí me parece que no es una diapausa como tal, pero sí pueden detener, no tanto como todo el invierno que hacen los osos, bueno, iba a decir las osas, ¿no? Pero pues sí, las osas son las únicas que quedan gestantes, no tanto como los osos que sí lo pueden alargar todo el periodo de invierno, pero sí pueden modificar un poco los canguros, ¿no? Pero era lo que les decía, pueden tener un ovario que esté en este momento ovulando para que haya una cópula, mientras se está gestando uno y tienen a otro que en este momento esté en lactancia, ¿no? Sale y vale. Entonces, sí, no, la verdad es que son simpáticos cuando nos damos cuenta de qué va el proceso de metabolismo de estos individuos, ¿no? Ya se me olvidó que les iba a decir. Que me habían preguntado. Ya, ok. Bueno, entonces, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. No, nos movemos al hiperadrenocorticismo y todo parece indicar que van a ser las 11, todavía no son. Entonces, vemos el hiperadrenocorticismo y si quieren un descanso, me avisan. Al fin que ya es más tarde, entonces seguro que no necesitan café ya a esta hora. Pero si ocupan, me avisan, ¿va? Ok, entonces, hablando de hiperadrenocorticismo,
Esto igual es más frecuente en perros que en gatos y normalmente el hiperadrenocorticismo puede ser primario o secundario. Primario es cuando la lesión sea directamente a nivel de glándula adrenal, ¿no? Ya sea porque haya una hiperplasia en la glándula adrenal o un proceso neoplásico de la glándula adrenal, ¿no? O el secundario es cuando es derivado de un desequilibrio a nivel de hipófisis que ocasiona una hiperfuncionabilidad a nivel de adrenal, ¿no? El secundario a este nivel de alteraciones de hipófisis no es tan frecuente, según yo, como los primarios, pero bueno, también hay que tomarlos en cuenta, ¿ok? Y desafortunadamente yo creo que el hiperadrenocorticismo más frecuente que se presenta en la práctica clínica para nosotros es el iatrogénico. ¿Ok? Entonces es justamente cuando tenemos una dosificación prolongada, más que inadecuada, es prolongada de sobre todo de terapias esteroideas, ¿no? Muy frecuentemente se utilizan este tipo de terapias, perdón, que la canción era para el otro lado. Se utilizan este tipo de terapias, sobre todo cuando hay procesos autoinmunes, pero también no nada mejor para ayudar a regular un proceso inflamatorio que el uso de corticosteroides. Entonces, el uso de corticosteroides no bien regulado puede llegar a ocasionar hiperadrenocorticismo. Cuando se trata de procesos autoinmunes, es muy importante hacer esta evaluación y estar consciente que cuando hablamos de procesos autoinmunes, no se consideran que sean curables, solamente son procesos que son tratables y el tratamiento es normalmente con corticosteroides. Entonces es muy importante ir haciendo ese seguimiento y normalmente en estos casos es un hecho que sí se va a llegar a presentar este hiperadrenocorticismo porque no hay nuevamente depende de cada individuo, ¿no? De cada paciente, pero lo ideal sería que se fuera disminuyendo la cantidad de corticosteroides siempre y cuando se pudiera controlar o regular el proceso inflamatorio que se presenta en los pacientes, ¿no? Normalmente los procesos inflamatorios son contra el mismo paciente. Sin embargo, bueno, pues el chiste es como buscar qué alternativas hay en el tratamiento que no sea exclusivamente darte corticosteroides para que solamente no tengas una alteración inflamatoria, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede en estos individuos con hiperadrenocorticismo? Lo que se está produciendo en estos casos normalmente es una gran cantidad de hormonas que se producen en la corteza adrenal y se acuerdan que habíamos hablado de sexocorticoides, mineralocorticoides y glucocorticoides. Entonces, dependiendo cuál es la zona que esté más afectada, o a veces son todas las zonas que están más afectadas, se van a presentar alteraciones muy parecidas a las que habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de hiperestrogenismo, ¿no? Vamos a tener lesiones alopésicas que normalmente son bilaterales simétricas, pueden iniciar en la región alrededor de los genitales, ¿no? A nivel de la piel, de región ventral y va subiendo hacia las partes altas del abdomen. Normalmente también se va por la parte interna de los miembros. El abdomen es penduloso, ¿no? Normalmente aquí es más por ascitis que por deposición de grasa. También la piel se va adelgazando, entonces van teniendo fragilidad de piel y tienen muchos problemas, igual que los hipotiroidismos, para cicatrizar, ¿no? Es frecuente también la hiperpigmentación
La descamación, también son frecuentes los comedones y en el caso de hiperadrenocorticismo es muy frecuente que se produzca la calcinosis cutis. Y ahorita vamos a ver, bueno, esto es nada más para que vean un hiperadrenocorticismo secundario derivado de un adenoma hipofisiario, ¿ok? Vean, para los que sí tuvieron oportunidad en la práctica de poder hacer la extracción de encéfalo, ¿no? Se acuerdan el tamaño de la hipófisis y bueno, pues la hipófisis es chiquita, bueno, no tan chiquita, sí tiene como más o menos casi 1 centímetro de longitud, pero es casi del mismo color que el encéfalo y aquí la estamos viendo muy aumentada de tamaño, de color rojo brillante, porque está muy vascularizada, ¿no? Entonces, esto es los procesos hiperplásicos de hipófisis o los procesos tumorales benignos son más frecuentes que los adenocarcinomas hipofisiarios. Sin embargo, el diagnóstico no tiene que ser por histopatología. Y esta adenohipófisis, que está incrementada tanto en su tamaño como en su función, ocasiona esta alteración a nivel del adrenal, en donde estamos viendo adrenales aumentadas de tamaño, en donde además, si se fijan a nivel de la corteza, pues está también hiperfuncionando, ¿no? Entonces, esto es un hiperadrenocorticismo secundario y aquí estamos viendo a un chihuahua con lesiones que nos sugieren este hiperadrenocorticismo. Entonces vean el pelo, ¿no? De manera general el pelo está adelgazado, es más ralito, ¿no? La piel se ve más delgada, esto es más por apreciación, ¿no? Vean que fácil se producen hematomas, ¿no? Y es difícil, es muy fácil que sangren porque la piel está muy adelgazada y el proceso de cicatrización es lento, pero alcanzan a ver estas áreas blancas multifocales que se observan aquí. Esta es la calcinosis cutis y eso es no patognomónico, pero sí muy característico de que se presente en los procesos de hiperadrenocorticismo. Si se fijan, también tiene un poco de exoftalmia, pero lo mismo, tanto un hipotiroideo como un paciente con hiperadrenocorticismo pueden llegar a ocasionar esta ligera exoftalmia. De hecho, yo pensaría que es un poco más frecuente en los individuos con hipotiroidismo. ¿Sale? Vean nuevamente acá, ¿no? En estas áreas empieza a tener hiperpigmentación porque está perdiendo pelo, ¿ok? Y histológicamente lo que estamos observando aquí, ¿no? Es el mixedema no es tan evidente en esta imagen, pero vean la queratosis folicular, ¿no? Los folículos están muy llenos de queratina, pero no necesariamente de pelos, ¿no? Y es muy frecuente que estos se obstruyan. Lo mismo estamos viendo acá, mucha queratina. Este sí tiene aparentemente un pelito, pero es mucha queratina, ¿no? No alcanzamos a ver acá la hiperkeratosis, pero sí alcanzamos a ver que hay cambios degenerativos en la región de la epidermis, pero lo más evidente aquí es justamente estas áreas de calcificación. Entonces, la calcinosis cutis, cuando se presenta en estos casos de hiperadrenocorticismo, no está bien delimitada. ¿Ok? Si se fijan, aquí viene el calcio, acá hay calcio, acá hay un poco de calcio, está calcificado adentro de este folículo piloso, acá también. Entonces, eso es lo que nos va a sugerir que se trate de un proceso de hiperadrenocorticismo. Hay un diagnóstico diferencial obligado que es la calcinosis cutis circunscrita y entonces vamos a tener alteraciones también como esta, pero se presenta en los sitios de roce,
entonces, digamos, no se forma un callo, o pueden tener un callo en la parte externa. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el callo es justo la hiperqueratinización y además la fibroplasia en la dermis? Es frecuente que en esta zona empiecen a tener deposición de calcio, pero eso sí queda bien circunscrito. Entonces, estas calcinosis circunscritas las podemos encontrar en zonas de roce. ¿Ok? Pero cuando tenemos esta calcinosis cutis que es diseminada, entonces tenemos que pensar en un trastorno endocrino y el hiperadrenocorticismo es nuestro primer diagnóstico a considerar. ¿Ok? Entonces, aquí estaba la imagen. Esta es una calcinosis circunscrita. Si se fijan, está bien delimitado todo este calcio por el tejido conectivo fibroso, ¿no? Y justamente pues aquí está delimitadito. Estas lesiones las vemos en zonas de roce, ¿ok? Entonces eso es como relevante para que lo tengan en consideración. No es frecuente que los individuos en las zonas de roce presenten calcinosis circunscrita. Lo más frecuente es que se presenten callos, pero por ejemplo, en Weimaraner, en Doberman, son en los que me ha tocado ver. Seguro que se me va otra raza, pero es en los que me ha tocado ver este tipo de alteraciones asociadas justamente a lesiones de apoyo. ¿Sale? Ok. En caballos, aquí sí, la disfunción de la parte intermedia de la hipófisis es un trastorno que es un poco más frecuente incluso que en pequeñas especies. ¿Okay? Entonces, el hiperadrenocorticismo en caballos también se presenta y aquí normalmente sí es por una alteración a nivel de hipófisis. Ok, hablando de otras especies, ¿no? En hurones, el hiperadrenocorticismo y que suele ocasionar hiperestrogenismo es frecuente que se produzca. Y aquí algo importante, supongo también lo saben, ¿no? Todos los hurones que se comercializan en las tiendas de mascotas están castrados. Y justamente esto se empezó a hacer desde que empezaron a comercializar a los hurones como mascotas, justamente por una cuestión económica, ¿no? Entonces ahí estás obligado a siempre, si te enamoraste de los hurones y quieres volver a tener otro hurón, no hay manera de que tú los puedas reproducir, sino siempre tienes que regresar a comprar otro hurón, ¿no? En realidad yo pensaría que más en lugares como nuestro país, esto sí tiene un beneficio más allá del beneficio económico para estos individuos, justamente porque los hurones serían son especies introducidas a nuestro país, ¿no? Y por otro lado es una especie introducida que competiría en los nichos ecológicos, tanto con los cacomixles, las zarigüeyas y los gatos, ¿no? Entonces, en lugares como este, en donde tenemos diferentes poblaciones que son silvestres, pensando en cacomixles o zarigüeyas, o ferales en ciudades como los gatos, ¿no? Y la otra es que los hurones son extremadamente agresivos, ¿no? Entonces no quiero imaginarme tener hurones sueltos en la ciudad y que tener así como tenemos problemas de gatos ferales, porque estos se acostumbran al trato, pero de todas maneras suelen ser agresivos, ¿no? Entonces, nuevamente tiene mucho que ver con el trato que se les da, pero si estuvieran en condición de que estuvieran ferales, seguramente ocasionarían más problemas. Pero bueno, lo que sucede entonces en estos individuos es que al ser castrados desde muy chicos,
normalmente lo que suele ocasionar es una hiperplasia de la glándula adrenal. Entonces es casi tiro por viaje, ¿no? Hurón mayor de 2 años, problemas de adrenales, es como lo más frecuente que se van a encontrar, ¿no? Entonces son muy frecuentes los hiperadrenocorticismo, que justamente suelen producir alteraciones de hiperestrogenismo, pero este hiperestrogenismo no es gonadal, sino adrenal, ¿ok? Entonces las alteraciones que se van a presentar en estos hurones son las mismas que ya vimos, ¿no? Alopecia, el pelo muy delgadito, problemas de seborrea en un principio, después la piel muy seca, descamada, la piel adelgazada, hemorragias, problemas para cicatrizar, muy fácil sangran, se van quedando alopésicos, pero parejitos, ¿no? Lo más frecuente aquí es que sean, en el caso de los hurones, y sobre todo por el tiempo en el que se van presentando, son más frecuentes los carcinomas adrenocorticales que los adenomas adrenocorticales, ¿no? Entonces, los adenomas son menos frecuentes, normalmente es un nódulo solitario en alguna de las dos glándulas adrenales, y los carcinomas son normalmente múltiples y pueden afectar de manera bilateral a las dos adrenales, ¿ok? Las imágenes de hurones con estos lesiones de hiperadrenocorticismo, pues bueno, va a ser justamente esto de aquí, ¿no? Vamos a tener lo mismo que veíamos en el resto de las especies con hiperestrogenismo, ¿no? La vulva edematosa, claro, ya no tienen útero, entonces no van a tener hiperplasia quística endometrial, pero sí van a tener, sí, 11 exactamente, pero sí van a tener la vulva edematosa, ligera cantidad de moco, y después empiezan a presentar áreas alopésicas, ¿no? Entonces aquí están observando un hurón con alopecia y después viene la caquexia, ¿sale? Entonces ahí ya están observando la caquexia en estos individuos, ¿no? Ahí están viendo justamente las alteraciones en el pelo. Vean el pelo delgadito, ¿no? Súper ralo. No, aquí no se observan áreas de hiperpigmentación. Normalmente los hurones los tienen en condiciones internas, ¿no? Digamos adentro de las casas. Entonces no hay como esta necesidad de protegerse de la luz solar, pero sí van perdiendo el pelo y pueden llegar incluso a algo tan severo como esto, ¿no? Entonces, aquí siempre es un tema para bioética, ¿no? O sea, realmente vas a dejar que tu mascota llegue hasta este grado, ¿no? O sea, no hay manera de pensar que, está así, pero está bien. O sea, no podrían decir, pues es que no le duele, ¿no? O no tiene molestia. No hay manera de que veas un individuo que está completamente sin pelo, evidentemente ya no tienen un comportamiento normal, ¿no? Ya no tienen un metabolismo normal, y lo pueden observar, está literalmente sin ninguna reserva grasa. Vean las hemorragias que tienen en todos lados, porque la piel es muy delgada, es muy sensible, y sin embargo permiten que lleguen hasta estos extremos. Es un problema endocrino, ¿no? Pero tiene mucho que ver esto con maltrato, ¿no? O sea, no hay, y esta es parte también que nos corresponde a nosotros como médicos, ¿no? O sea, parte de nuestra función no es solamente mantenerlos vivos a los animales, es que tengan una calidad de vida que sea adecuada, ¿no? No podemos permitir que lleguen hasta acá y decir, bueno, pues es que los tutores lo querían tanto que lo mantuvieron así, ¿no? A veces aquí pues nos lleva más bien como a un problema
pero de nosotros, de la muerte. En condiciones naturales, un individuo así no estaría vivo, ¿no? Entonces, y sí se vuelve como temas complicadones de tratar, pero finalmente esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Como médicos tratar, ¿no? O sea, sí me interesa tu paciente, sí me interesa su bienestar, pero esta calidad de vida ya no la podemos considerar como bienestar, ¿no? Entonces ahí es, y eso más en una, bueno, no creo que haya ninguna población en el mundo que no tenga conflicto con la muerte, ¿no? Pero pues aquí para nosotros sí solemos como tener algunas alteraciones conceptuales justamente con la muerte. La podemos sacar de diferentes maneras, pero en lo que a nosotros nos corresponde es intentar generar un poco de conciencia hacia lo importante es la calidad de vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les vamos a dar a estos individuos mientras estén bajo nuestro cuidado? Entonces, bueno, aquí lo que se puede llegar a observar en el caso de que sean machos, la próstata sí se las dejan, no los testículos, entonces es frecuente que presenten metaplasia escamosa prostática, ¿no? Es frecuente también en los casos de hiperadrenocorticismo que se presenten con una esplenomegalia. Esto también es como frecuente que se produzca y esplenomegalia, el hiperadrenocorticismo y bueno, todas las alteraciones que estamos viendo o que están aquí, ¿no? La hiperplasia vulvar, la letargia, atrofia muscular, seborrea, bueno, hiperplasia vulvar si es hembra, metaplasia escamosa si es macho. Aquí no se presenta el abdomen penduloso, pero sí la atrofia muscular, ¿no? Entonces, vean lo que les digo. En hurones son más frecuentes los carcinomas que los adenomas y pueden llegar a ser tan grandes como esto, ¿no? O sea, vean esto nada más, ¿no? Entonces, pues ya cuando tenemos algo como así, pues ya tenemos como problemas graves. Nayef, en la cultura ya aquí no tienen problemas con la muerte, no deben llorar. Pues sí, ¿no? En realidad no deberíamos llorar, sino hacer una fiesta. Esa sería como una linda manera de dejar la vida, ¿no? O sea, como alegres. Y finalmente algo que se vuelve importante, pues es más bien como festejar la vida que tuvimos a nuestro lado, ¿no? Más que normalmente lloramos por nuestra pérdida, no porque quien está ya no esté, ¿no? Sino porque los que lo vamos a extrañar vamos a ser nosotros. Pero hay veces que de verdad para quien se va era un alivio, pero siempre entra esta parte de los accidentes, los que se fueron de manera rápida, cuando no les tocaba, cuando son niños, ¿no? Entonces, el tipo de muerte también tiene como mucho que ver. Es un tema relevante, pero sí, yo sería feliz de considerar que deberíamos de hacer una fiesta. Socialmente está mal visto, me queda claro, ¿no? Pero así como vamos cambiando tantas cosas en el pensamiento, creo que el cambio del pensamiento de la muerte debería de ser un tema pendiente que tenemos ahí para tratar. Eso no significa que no tengamos respeto, pero el tener respeto a la vida debería ser este respeto por la muerte. Entonces ahí es un tema relevante. Algún día platicaremos más al respecto cuando no tengamos que ver esto. Ok, hablando de hiperestrogenismos, entonces vamos a ver, ya habíamos platicado algo de esto. Un reproductor se puede presentar tanto en hembras como en machos. En perros es más frecuente igual que en gatos. Y normalmente este tipo de alteraciones se presentan secundario a alteraciones neoplásicas genitales cuando es un hiperestrogenismo primario,
¿no? Ya sea por que tengamos un carcinoma de células de la granulosa o un tumor de células de Leydig o un tumor de células de Sertoli. Sobre todo el de Sertoli es el que se pueden llegar a ver los casos de hiperestrogenismo, y las alteraciones que se presentan son las que ya vimos, ¿no? Alopecia bilateral simétrica normalmente inicia alrededor del perineo, de la zona perianal, y va aumentando hacia arriba y hacia la parte abdominal ventral, y así como vamos perdiendo el pelo y se va adelgazando, vamos estando con hiperpigmentación, y aquí estamos observando entonces a un poodle, ¿no? Que ya tiene no es una alopecia total, pero sí alcanzamos a ver este pelo adelgazado, ¿no? Muy finito, muy escaso, muy ralo, y todas las zonas de hiperpigmentación. Acuérdense, en machos normalmente lo que se presenta es como se cae el escroto, es frecuente la ginecomastia. En el caso de las hembras es frecuente que se presente la hiperplasia quística endometrial, ¿no? La piometra, la vulva edematosa, aumentada de tamaño, el que tengan una excesiva producción de moco, ¿no? Todo este tipo de alteraciones son frecuentes que las veamos en los casos de hiperestrogenismo. La mayoría de las ocasiones, bueno, realizando la extirpación del proceso neoplásico, se puede llegar a revertir las alteraciones, siempre y cuando no tengamos ya una atrofia dérmica. ¿Ok? Acuérdense también cuando veíamos hace mucho los términos histológicos, veíamos, ¿se acuerdan? Los diferentes grados de atrofia que se podían presentar en la piel, y primero tenemos esta atrofia epidérmica, en donde solamente se va adelgazando las capas de la epidermis, y posteriormente se van perdiendo las estructuras anexas de la dermis. Cuando ya tenemos una atrofia como tal, aunque yo quite el estímulo primario que ocasionó esta atrofia, ya no voy a volver a tener pelo. Entonces es importante no permitir que llegue hasta esa atrofia, porque después, de todas maneras, aunque yo realice la terapéutica adecuada y haga la castración, muy posiblemente este individuo ya se va a quedar alopésico, ¿no? Entonces es importante por eso hacer un diagnóstico temprano para hacer un tratamiento rápido y evitar que tengan esto. Muy frecuentemente también cuando tenemos estas alteraciones endocrinas, independientemente de cualquiera de la que se trate, ¿no? Como tenemos alteraciones a nivel de la piel, son frecuentes los piodermas o los procesos infecciosos de la piel, ¿no? Entonces, son frecuentes también en los casos tanto de hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo o de hiperestrogenismo, que tengamos también, como hay un exceso de producción de sebo, sobre todo en las zonas en las que hay roce, ¿no? Y este mixedema que se presenta, es frecuente que tengamos alteraciones por malacesia. Y si bien normalmente la malacesia, uno de los sitios más frecuentes de localización para este tipo de infecciones, es en las orejas, sobre todo en individuos que tienen las orejas caídas, es más frecuente que se presenten estas infecciones. Cuando tenemos estos trastornos endocrinos, estas infecciones se pueden volver sistémicas, ¿no? Entonces todo esto va complicando el tratamiento de estos pacientes, porque no es lo mismo tratar una dermatitis bacteriana que cuando ya tenemos una mezcla de bacterias y además estructuras micóticas como la malacesia ahí implicadas, ¿no? Es importante hacer la limpieza, pero mantener la piel seca, pero dar el tratamiento, y se vuelven tratamientos muy, muy largos, y entonces se va complicando mucho la calidad de vida de estos individuos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es parte como importante que hay que considerar en estos casos. En los casos de hipoestrogenismo, estos
en medicina veterinaria son en realidad muy raros. Normalmente, por ejemplo, en perras se puede llegar a presentar en individuos en donde se realizan las castraciones tempranas, ¿no? Sin embargo, normalmente se pueden llegar a quedar solamente con las alteraciones que se presentan derivadas de la ausencia de estrógenos, es una baja en el metabolismo de manera general, de manera que es frecuente que las hembras desde muy chiquitas tengan una mayor predisposición a deposición de tejido graso de manera general, ¿no? Y una alteración que se puede llegar a ver con este hipoestrogenismo es la osteoporosis, pero en realidad en carnívoros o en pequeñas especies es raro que se presente como tal un hipoestrogenismo, pero pues no está como por demás en tenerlo en consideración. ¿Ok? En el caso de primates, el único caso en particular es el caso de los primates humanos, cuando se presenta este hipoestrogenismo, cuando se da la menopausia, ¿no? Es frecuente entonces que sí haya cambios hormonales y estos cambios influyen tanto en el metabolismo en general como el metabolismo de los huesos, y es por eso que es frecuente que se presente la osteoporosis. Con esta osteoporosis es frecuente que se den las fracturas de los huesos y los embolismos. Los embolismos grasos son como las principales consecuencias que en cuestión de afección general que podemos tener en estos casos de hipoestrogenismos. ¿Ok? Esto, bueno, también en los individuos en los que llegan a presentar alteraciones ováricas, digamos, en su etapa juvenil, se pudieran llegar a dar este tipo de alteraciones hormonales posteriormente durante la vida, pero si no, no son como tan frecuentes. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Creo que no, Doc. Ok, perfectísimo. Entonces, vamos a tomar unos minutitos. ¿Sale? Sí, vamos todos por agua, vamos a tomar unos minutitos porque tengo que mandar unas cosas rapidísimo que me estaban dando latas. Nos vemos acá en unos 5 minutos. Todos, listo, ya va. Entonces, vamos a ver ahora trastornos inmunológicos. Ayer estábamos platicando un poco de estos casos de dermatitis atópica y ya habíamos hablado justamente que son reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, normalmente estos individuos que presentan este tipo de alteraciones atópicas, les decía ayer, son aquellos en donde es muy frecuente que presenten alteraciones alérgicas, ¿no? Entonces, normalmente se presentan, esperen, déjenme traerlos ahora sí, se presentan este tipo de alteraciones con mayor frecuencia en individuos juveniles, pero no exclusivamente en individuos juveniles. Es en donde se presenta con mayor frecuencia, pero nuevamente esto va muy de la mano con el tipo de alteraciones que se llega a ver o que se llega a presentar o cómo pueden ir cambiando sus respuestas inmunológicas a lo largo del tiempo. ¿Ok? Algo que sí es característico es que lo que vamos a observar si hiciéramos una prueba de cromatografía de líquidos, lo que veríamos es que hay una gran cantidad de inmunoglobulina E circulando, ¿no? Entonces, y normalmente se presenta contra estas reacciones de hipersensibilidad, es contra lo que esté en la piel. Con lo que esté en contacto en la piel, ¿no? Les decía, directamente en la piel puede ser, por ejemplo, el pasto, pero también pueden ser sustancias que estén en el aire y que las alteraciones que veamos en piel sean derivadas de un proceso alérgico sistémico. Y cuando es algo como esto, entonces es frecuente que se presenten estas dermatitis atópicas en individuos, por ejemplo, que son alérgicos al polvo, ¿no? Que son alérgicos a la contaminación, que son alérgicos al polen, que son alérgicos a, de repente uno escucha cada tipo de alergias tan extrañas, ¿no?
pero bueno, es frecuente que se presenten este tipo de alteraciones en piel, acompañado además de las alteraciones a nivel respiratorio. Y entonces es frecuente, por ejemplo, que de la nada, ¿no? Hay alergias al frío, por ejemplo, ¿no? Entonces baja la temperatura y en automático hay personas a quienes se les cierra la garganta, ¿no? O empiezan a tener cambios muy bruscos en la piel, ¿no? Lo que hablábamos de que lo que es normal que se presente estos procesos de fisuras, esta liquenificación que se presenta en la piel por el frío, ¿no? Esto se presenta mucho más con mucho mayor frecuencia en estos individuos que sufren de atopias, ¿no? Ahí sí se considera que hay una cierta predisposición genética, pero sobre todo está más relacionado con los factores medioambientales. Y algo que sí es característico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando es alergia al polen, es que haya estas alteraciones que sean estacionales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alteraciones se presentan a nivel de piel? Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Se puede presentar primero resequedad, se presenta resequedad y entonces empiezan a tener comezón. Si se empiezan a rascar, entonces ya les da mucho prurito, entonces empiezan a rascar más y la piel se pone eritematosa, después se pone edematosa y esto va acompañado de las alteraciones respiratorias, que puede ser que tengan problemas de rinitis, ¿no? Problemas de, solamente puede ser una rinitis catarral o serosa. Hay ocasiones en donde se les empieza a cerrar, ¿no? Literalmente decimos se les cierra la garganta y entonces terminan con con alteraciones a nivel de la garganta y entonces problemas de afonía y demás. Entonces, alérgica a la humedad y al polvo, Berenice. Oh, que la canción. Y tu hermana al mango. Válgame. Se pierde el rey de las frutas. Yo estoy de acuerdo, pero a ninguna de mis hijas les gusta el mango. Y alguna vez les hice justamente, sobre todo a la grande, esto de las pruebas y resulta que también es alérgica al mango. Yo dije, no es posible que tú seas mi hija. Entonces, digo, de no ser porque yo estoy bien consciente que son mis hijas, pero ellas están convencidas que yo de algún lado las saqué. Pero bueno, asma. Pero bueno, sí, así pasa, ¿no? Como dicen, aquello que no has de ver en tu casa lo has de tener. Ven, yo les digo que yo viví con muchos dichos y refranes. Pero bueno, a mí sí el mango me puede encantar, pero lo que es una realidad también es que si de repente como mucho o el mango no está muy dulce, ¿no? Si empiezo a sentir como esta irritación en la garganta y es así como no puedo comer más de uno, porque yo creo que sí, la que estaba medio churida era yo y pues las otras llegaron un poco más sensibles, digámoslo, en lugar de churidas, pero bueno, ni modo, no se puede toda la vida. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de lesión de estas dermatitis atópicas? Bueno, pues alrededor de, en las zonas de las uniones mucocutáneas, ¿no? Entonces, por eso es en la región perianal, normalmente en las patitas inician en donde se une el cojinete con la piel y de ahí se va extendiendo, igual en la región perianal, en la unión mucocutánea y luego se va extendiendo. En el abdomen, en donde tenemos menos cantidad de pelo, pues entonces es más fácil que haya este tipo de alteraciones y en las zonas de roce, entonces a nivel de axilas y a nivel de ingles es muy frecuentemente que se presente y también alrededor de uniones mucocutáneas como nariz, boca y ojos. No, o sea, sí, cuando hay alergia al piquete de pulgas, también se presenta hipersensibilidad, pero ahí, según yo, es hipersensibilidad tipo 3 y no necesariamente tipo 1, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar para allá. Okidoki. Entonces, bueno,
Aquí, ¿no? Lo que hablábamos justamente de estos individuos atópicos, en gatos con asma, ¿no? Es frecuente que se presenten este tipo de alteraciones en piel y ya cuando pensamos en un individuo con asma, normalmente son frecuentes, no nada más. El asma es como la exacerbación de los signos clínicos del aparato respiratorio, pero normalmente es frecuente que estos individuos que tengan asma que tengan hipersensibilidad a muchas cosas, ¿no? Entonces es como ya llevar estos casos de asma como estos casos de sensibilidad a aquello a lo que son alérgicos como a un proceso muy, muy severo, ¿no? Entonces vean aquí en este gatito, alrededor de los ojos tiene el edema, tiene las costras, ¿no? En las dos áreas tiene conjuntivitis y además tiene una cara de pocos amigos porque no se siente evidentemente nada bien. Aquí alrededor de la nariz se le alcanza a observar un poco, pero no tanto a nivel de la boca, pero bueno, pues ahí puede ser. Lo que les decía de esta atopia y sensibilidad cuando es al pasto, ¿no? Pues normalmente las alteraciones son en las patas o en el abdomen. Me he topado con algunos casos de estos individuos atópicos a las alfombras, cuando son perros de interior que dicen, es que no sale al pasto, ¿no? Entonces es como ver qué tipo de alfombras o la otra, ¿no? No, la verdad es que ahora con todo esto no lo sé, pero también se puede desarrollar este tipo de alteraciones, sobre todo cuando se utilizan muchos desinfectantes y sobre todo que son desinfectantes muy agresivos como cloro, ¿no? En aquellos lugares en donde esto que quede pero bien desinfectado y entonces se les olvida esta dilución del 0.25% que es suficiente para matar cualquier cosa y para qué medir y saber que va al 0.25 si el chorro por ciento es como suficiente, ¿no? Y nosotros, bueno, pues normalmente traemos zapatos y no estamos en contacto directo con esto y no pasa porque entras a un lugar en donde pusieron mucho cloro y los ojos se te ponen así como semáforos, ¿no? O problemas respiratorios, pero los perros, además de que están más en contacto por el tamaño, están en contacto directo con el cloro, entonces también en estos casos es en donde se puede llegar a dar. Cuando es de plano muy severa, pueden incluso llegar a ocasionar lesiones químicas en las patas y esto desafortunadamente también lo he visto. Si antes se veía, supongo que ahora que se dio esto de las infecciones por COVID, ¿no? Debe de haber estado muchísimo peor el caso de dermatitis o de lesiones de quemaduras químicas en las patas, por todo el mundo lo que tenía era como muchísimo miedo, ¿no? Si algo de lo que estuvo pasando fue que estuvieron sacando y se incrementó el número de animales abandonados por el miedo a que los animales nos fueran a contagiar de COVID, ¿no? Lo cual era así de, si pudo un murciélago, ¿quién sabe qué haga mi perro? Entonces, bueno, de verdad que eso de que de repente digan que el humano es la gente más, que son la especie más inteligente, ay, sí, como que digo, pues es que hay de humanos a humanos definitivamente, ¿no? Sí, Alejandra, no lo dudo, que haya quienes les lavaban las patas con cloro a los perros, pero pues si vean lo que le hacían a los médicos, ¿no? Entonces, o sea, hay dos cosas, decía Einstein que hay dos cosas en el mundo que son infinitas, ¿no? El universo y la estupidez humana. Y del universo queda duda de que realmente es infinito. ¿Qué les puedo decir? No, sí te creo, Grisel, o sea, hay de verdad que es impresionante el grado de estupidez que puede llegar a ocasionar el ser humano por esta intransigencia, ¿no?
ya no voy a decir más porque entonces empiezo a pensar en 80,000 cosas de que nos vamos a extinguir. Pero pues sí, ni modo, el problema, Berenice, no es nada más que se extinga la raza humana, es como el perder de vista la gran oportunidad que como humanidad tenemos o teníamos, ¿no? Y ver que solamente nos enfocamos en esto, ¿no? De ver de qué manera hago para afectarte a ti, para que no me afectes a mí, ¿no? O sea, hay como, es como llevar lo peor del ser humano al exceso, ¿no? Al extremo. No puedo ver de otra manera. Y el problema no es que nos extingamos nosotros, sino es todo lo que ya ocasionamos en el transcurso de nuestra propia soberbia como especie, el problema es otra cosa. Pero bueno, vamos a seguir adelante con los casos de atopia en los perritos. Entonces, lo que les decía, vean en la imagen de la patita de aquí de la derecha, ¿no? El tipo de alteraciones que se llega a producir justamente en estos casos de atopia son estas lesiones eritematosas, ¿no? Evidentemente edematosa, eritematosa, y les ocasiona mucho prurito. Entonces es frecuente que cuando tienen este tipo de alteraciones empiecen a lame y entonces terminen con dermatitis sacrales, ¿no? Porque finalmente eso también está probado, ¿no? El hecho de lamerse genera como endorfinas, entonces sobre todo en individuos que están como muy estresados, que es frecuente también que estos individuos atópicos justamente viven como con mucho estrés, ¿no? Encuentran como rutinas o situaciones que les brindan esta calma o tranquilidad que necesitan, y el hecho de hacer una acción repetida de manera constante les ayuda justamente a secretar endorfinas, ¿no? Entonces, justamente el hacer este movimiento constante de lamerse, los empieza así como a poner en calma, pero entonces no lo dejan de hacer, o sea, pasan de un evento estresante a otro que los calma y rápidamente lo convierten en un evento estresante. Justamente parece que hay como aquí un problema de cómo manejar este tipo de situaciones, ¿no? Vean aquí en este caso, ¿no? En un Scottish, que bueno, pues ya no alcanzamos a ver de qué va. Vean la liquenificación que se presenta en la piel, bueno, evidentemente la alopecia, ¿no? El eritema, la liquenificación, entonces aquí seguramente ya tiene un pioderma importante este perrito. Vean la oreja, normalmente en estos individuos de orejas abiertas no es frecuente que se presenten los piodermas auriculares, pero aquí lo que ya tienen pues aparentemente es un proceso de atopia, entonces bueno, pues ahí ya habría que considerar qué es lo que está pasando, ¿no? Ya con estas áreas de hiperpigmentación, lo único es que la alopecia y el pelo no está tan ralito como para pensar en un proceso endocrino, pero de todas maneras cuando llegan a consulta, pues tienen que hacer como todo un panel diagnóstico para determinar de qué puede hacer, ¿no? Es difícil a veces que cuando llegan a diagnóstico puedan hacer todo el panel que requieren para descartar lo demás, y por eso recuerden siempre, el diagnóstico tiene que ser clínico patológico. Hay muchas veces que el diagnóstico lo hacen en base a tratamiento. Es así como si yo de entrada le digo, tengo que descartar que no sea hipotiroidismo, hiperestrogenismo, hiperadrenocorticismo, pero además puede ser atopia, pero además o sea, se va a quedar el otro así de que, ¿y me quieres cobrar cuánto dices? No, muchas gracias. Entonces se van, es importante por eso tanto la historia clínica como ver cómo va respondiendo al tratamiento. Ahora, es importante, ¿no?, considerar, aquí puedo estar tratando la atopia y la alteración inflamatoria secundaria, incluso la dermatitis
acral, pero no perder de vista que por el tipo o el patrón de lesiones que se presenten, a lo mejor podría estar vinculado a un proceso endocrino y que tenga alteraciones que estén sobrepuestas, ¿no? Entonces, nada más no perder de vista todo lo que pueda estar pasando, ¿sale? Entonces, bueno, las lesiones histológicas que se observan en este tipo de alteraciones de atopias, lo que observamos es a nivel histológico, ¿no? Este edema en la dermis, este edema también en la epidermis, que se puede ver justamente como esta esponjiosis, ¿se acuerdan? Y sobre todo una reacción inflamatoria que cuando se trata de alteraciones alérgicas, que es lo que sucede en estos individuos atópicos, normalmente participan en las células cebadas. Entonces es frecuente que tenga tanto células cebadas como eosinófilos que estén relacionados o que estén participando en este tipo de alteraciones. Entonces, bueno, normalmente lo que observamos son estas células cebadas o o mastocitos, acá los tengo. Los eosinófilos es muy frecuente que se presenten, pero también linfocitos y células plasmáticas en los procesos más crónicos, pero vean todo el edema, ¿no? Esta disgregación de las estrías de colágeno, ¿no? De las fibras de colágeno, como se observa aquí, todo edematoso. Posiblemente también se alcance a observar la dilatación de los vasos linfáticos, pero finalmente lo único que veríamos son áreas como estas, ¿no? Espacios más claros y bueno, pues no hay como mucho más para donde movernos ahí. Aquí más de lo mismo, ¿no? Edema, bueno, más de lo mismo, pero este es un gatito en donde seguramente tenía atopia y aquí no tiene las áreas alopécicas este gatito, pero sí alcanzamos a ver todo este edema que si se fijan, aquí está la epidermis y todo este edema es en la dermis, ¿no? Es la dermis y el panículo lo que está edematoso, ¿no? Entonces esto es después lo que se convierte en ese mixedema. Posteriormente puede ser que vayan aquí ya perdiendo el pelo y entonces ya que tengamos estas lesiones. Ojo, en los gatos con asma sí son alteraciones que se observan más frecuentemente, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues es importante revisar qué es lo que le desencadena o lo que le detona a estos individuos este tipo de alteraciones alérgicas para buscar pues mantener bajo control la reacción la hiperreactividad del organismo ante lo que sea que le ocasione estas reacciones alérgicas. ¿Sale? Antes de irnos a dermatitis, mejor vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy para que mañana nos vayamos con las dermatitis. ¿Sale? Ok, bueno, pues entonces por piquetes de pulga, porque normalmente esa es una como de las que vemos con mayor frecuencia.